Le grité a mi mamá por primera vez, y todo cambió. Mi mamá siempre fue distinta. Desde que tengo memoria, vivía con miedo de que se enojara. Tenía ataques de ansiedad, producto de una infancia marcada por la epilepsia, el abandono, y un padre alcohólico que nunca estuvo. Pero aunque sabía que su dolor era real, con el tiempo, entendí que no era excusa para destruirnos a todos. Porque crecer con alguien así, no es solo caminar en puntas de pie. Es vivir con culpa. Con el peso de no poder hacerla feliz, aunque lo intentaras todo. Y yo, como hija, lo intenté todo. Pero ¿de qué sirve dar amor si cada vez que no te dejas manipular, te llaman mala hija? Esa noche, todo explotó. Como siempre, mi mamá empezó con lo suyo. Ese ritual de hacerse la víctima. De decir que nadie la comprende. Que todo el mundo está en su contra. Y que su vida sería mejor sin hijas como yo. No dije nada. Solo murmuré que me iría a dormir temprano. Porque sabía que si respondía, sería peor. Pero el sueño nunca llegó. Me quedé en mi cama, revisando el celular, cuando escuché su voz desde la sala, bajita, susurrante. Pero cargada de veneno. Estaba hablándole a mi padrastro. Y no eran quejas simples, eran puñales directos. Decía que yo no merecía la pensión que mi papá me mandaba. 3,000 pesos al mes. 3,000 miserables pesos que apenas me alcanzaban para útiles, copias, materiales. Y aún así, ella juraba que lo malgastaba. Pero lo que más me dolió no fue eso. Fue lo que vino después. Dijo que ella lo merecía más. Porque según ella, soportó a mi papá borracho durante años. Que él le causó anemia, y que el juez era injusto por darle esa pensión a mí, y no a ella. Lo dijo con tanta rabia. Como si odiara que yo existiera. ¿Sabes lo que es escuchar que tu propia madre quiere quitarte lo poco que tienes, porque siente que le debes algo por no haberte abortado? Al día siguiente, no me habló. Solo se la pasó murmurando cosas. Repitiendo que tenía hijas malagradecidas. Que su vida era un infierno por nuestra culpa. Yo la miraba. Y algo dentro de mí se rompía. Tenía tanto dolor, tanto enojo contenido. Que cuando volvió a decir que no merecía hijas como nosotras. Exploté. Levanté la voz por primera vez. Le grité, ¿por un solo día puedes cerrar la boca y dejar de hacerte la víctima? Silencio. Por un segundo, el mundo se detuvo. Y luego, el infierno. La bofetada llegó tan rápido. Que no la vi venir. Me tiró hacia atrás. Y lo peor fue que no se detuvo ahí. Me siguió golpeando. Con furia. Con desesperación. Con odio. Gritando que yo era una maldita malagradecida. Que le debía la vida. Que, sin ella, no sería nada. Pero yo. Yo ya no era la niña que callaba y lloraba en silencio. Esta vez, respondí. Le recordé aquella vez que me desmayé por los cólicos. Y en lugar de ayudarme, me obligó a limpiar toda la casa. Diciendo que yo era una dramática. Que fingía. Que todo era por llamar la atención. Le recordé que nunca me ha comprado ni un cuaderno. Que todo lo que tengo, lo consigo vendiendo muñecos tejidos. Porque ella se queda con todo, y aún así se queja de que no le damos suficiente. Le grité eso, y más. Hasta que ella se cansó. Hasta que ya no supo qué decir. Y antes de que pudiera responder. Corrí a mi cuarto. Agarré lo poco que tenía. Unas mudas de ropa. Mis amigurumis, que son lo único que me da algo de ingreso. Y aquellas cosas que ella decía que me había regalado. Una muñeca vieja. Unas flores tejidas mal hechas que no pudo vender. Se las lancé. No por odio. Sino por dignidad. Porque ya no quería deberle ni una sola fibra de esas flores. Ni una sonrisa fingida por una muñeca rota. Me encerré. Respiré. Y salí de esa casa para no volver. Me fui a casa de mis tíos. Los únicos que alguna vez alzaron la voz cuando vieron cómo nos trataba a mi hermanita y a mí.
Sabía que ese era el último lugar al que mi mamá buscaría. Porque ella los odia por decir la verdad. Esa noche. No dormí. Mis tíos estaban en shock, pero no sorprendidos. Ya lo sospechaban todo. Solo que yo nunca había tenido el valor de contarlo. Me abrazaron. Me dijeron que me ayudarían a emanciparme. Que yo merecía vivir en paz. Y por primera vez en años. Creí que eso era posible. Mis tíos me recibieron sin hacer preguntas. Me miraron como si por fin entendieran lo que nunca pude decir en voz alta. Yo estaba temblando, cargando una mochila rota, con las pocas cosas que me quedaban de valor, un par de libretas, mi ropa más decente y mis muñecas tejidas. Era todo lo que tenía, pero también, lo único que me había ganado sola. Me senté en el sofá de su sala, y por un momento no supe si llorar, gritar o simplemente dormir. Pero el insomnio me comía viva. Porque mientras ellos me decían que ahora estaba a salvo, en mi mente solo resonaban las palabras de mi madre. Malagradecida, no vales nada, ojalá no hubieras nacido. Esa noche, mientras fingía dormir en un colchón improvisado, escuché a mis tíos hablar entre ellos en la cocina. Mi tía lloraba. Decía que siempre sospechó lo que pasaba en casa de mi mamá, pero que jamás imaginó que fuera tan grave. Que nadie se da cuenta porque ella sabe manipular, que con su cara de mujer sufrida y con ataques de ansiedad, logra que todos piensen que es una víctima más. Pero no lo es. Porque una víctima no descarga su odio en una niña. Una víctima no convierte a su hija en sirvienta. Una víctima no miente diciendo que le causaron anemia para justificar su egoísmo. A la mañana siguiente me preguntaron si quería volver a casa. Les dije que no. No podía, aunque quisiera. Algo dentro de mí se había roto para siempre. Era como si por primera vez me hubiese atrevido a respirar y no podía regresar a ese cuarto sin ventanas donde vivía asfixiada. Mi tío fue claro, me apoyarían para iniciar el proceso de emancipación. Legalmente era complicado, pero no imposible. Y yo no iba a rendirme. Porque por primera vez en años sentía que podía vivir sin pedir permiso para existir. Durante los días siguientes, mi mamá me escribía mensajes pasivo-agresivos. Te vas a arrepentir, qué vergüenza das, me das lástima, dile a tus tíos que se metan en su vida. No respondí ninguno. Pero cada uno era una puñalada. Porque a pesar de todo, aún había una parte de mí que la quería. Que quería que cambiara. Que fuera la mamá que necesitaba. Pero también sabía que esa parte tenía que morir, si quería sobrevivir. Una noche, llegó lo que temía, mi mamá fue a buscarme. Golpeó la puerta de la casa de mis tíos gritando que yo era menor, que me estaban reteniendo en contra de mi voluntad, que quería hablar conmigo como madre e hija. Mi tía salió. Le dijo que aquí nadie la estaba reteniendo. Que yo estaba ahí porque ella misma me había corrido. Mi mamá se puso a gritar, llorar, decir que yo estaba enferma, que tenía ideas raras por culpa de esas muñecas satánicas que vendía. Fue humillante. Los vecinos miraban desde las ventanas. Yo solo me quedé detrás de la cortina, con el corazón latiendo a 1000 por hora, queriendo desaparecer. Pero no lo hice. No huí. Me quedé firme. Después de que se fue, entendí que esto no iba a ser fácil. Que cortar con alguien tóxico no era solo cerrar la puerta, sino prepararse para cuando vuelva a tocarla disfrazada de arrepentimiento o amenaza. Empezamos los trámites. Mi tío buscó a un abogado. Yo redacté una declaración de todo lo que viví, los golpes, las humillaciones, el abandono económico. Lloré mientras escribía. Sentí que me arrancaba la piel. Pero lo hice. Porque necesitaba que alguien lo leyera y creyera en mí. Pasaron las semanas. Me inscribí en otra preparatoria. Mis tíos me ayudaron a vender más muñecas. Hasta abrimos una cuenta en línea para recibir pedidos. Por primera vez, me sentí útil. Sentí que valía. Que no era solo una carga. Incluso una profesora me pidió un amigurumi para su hija. Y cuando lo entregué y me pagó, sentí algo que nunca había sentido en casa, orgullo. Orgullo propio.
Pero justo cuando empezaba a sanar, llegó un nuevo golpe. Mi mamá fue al DIF a denunciar que yo era una menor rebelde, que estaba en peligro con mis tíos, que quería rescatarme antes de que me perdiera por completo. Inventó que mis tíos me hacían trabajar como esclava, que me manipulaban para que los odiara. El sistema, como siempre, dudó de mi versión. ¿Cómo una madre iba a mentir así de su propia hija? ¿Cómo una madre iba a usar la ley para controlar a quien huyó de su violencia? Me citaron. Fui con miedo. Llevé mis pruebas, mis fotografías, mis muñecas, mis libretas, mi declaración escrita a puño y letra. Les conté del día que me desmayé y mi mamá me llamó exagerada. Les conté de la vez que vendió mi mochila para comprar cigarros. Les conté de los días que fingía estar dormida para que no me pusiera a lavar trastes a las 6 de la mañana. Por primera vez, me escucharon. Por primera vez, alguien creyó en mí. Días después, llegó la resolución provisional, podría quedarme con mis tíos mientras se resolvía la tutela. Lloramos los tres. Yo, por fin, me sentí libre. No por completo. No del todo. Pero libre. Mi mamá volvió a llamarme una última vez. Esta vez lloraba. Me pedía perdón. Decía que no sabía cómo amarme, que a veces sentía que yo le recordaba todo lo que perdió. Por un momento dudé. Porque yo también quería pedirle perdón. Por no haber sido suficiente. Por no haberla salvado. Pero entendí algo, no era mi trabajo salvarla. Era el mío salvarme a mí. Y así lo hice. Hoy sigo con mis tíos. Sigo vendiendo mis muñecas. Sigo estudiando. Mi hermana pequeña sigue con mi mamá, por ahora. Pero ya hablé con el abogado. Lucharé por ella. Porque no quiero que viva lo que yo viví. Porque una infancia robada es difícil de recuperar. Pero aún más difícil es vivir sabiendo que nadie peleó por ti. Y si tengo que ser yo quien rompa el ciclo, entonces lo haré. Con miedo, con dolor, con cicatrices. Pero lo haré. Porque merecemos una vida diferente. Porque merezco paz. Porque, aunque me dijeron 1000 veces que no valía, hoy sé que valgo más de lo que cualquiera puede imaginar. Actualización: la herida que no sanaba. Desde que me fui, no he podido dormir tranquila. No por miedo a que mi madre me busque, sino por algo más profundo, más doloroso. Mi hermana de 3 años. La pequeña que se queda callada cuando mamá grita, que baja la mirada cuando hay tensión, que sonríe como si todo estuviera bien, pero a la vez, se agarra fuerte de mi mano cada vez que me ve. Esa niña no tiene la culpa de nada. Y sin embargo, está creciendo en el mismo infierno que yo escapé. Los primeros días lejos de casa pensaba en ella cada minuto. Me preguntaba si habría comido, si estaría enferma, si mamá la habría regañado por cosas que ni entiende. Me torturaba imaginarla llorando en su cuarto, sin saber por qué su hermana ya no estaba. Me dolía el alma, pero no podía volver. Porque si volvía, sería como decirle que está bien vivir con miedo. Y no. No está bien. Mi tío fue quien propuso lo que yo ni me atrevía a decir en voz alta, pelear por la custodia de mi hermana. Al principio dudé. Tenía miedo de que me dijeran que era imposible, que nadie le quitaría a una madre su hija menor. Pero también sabía que si no lo intentaba, ella crecería rota, como crecí yo. Así que lo hice. Reunimos documentos, pruebas, testigos, incluso mensajes que yo había guardado por años. No sabía si bastaría. Pero lo que me sobró toda la vida fue memoria. El primer obstáculo fue el juzgado. Nos citaron para una audiencia preliminar. Ahí estaba ella. Mi mamá. Peinada, maquillada, llorando frente al juez. Contó su versión de los hechos como si fuera un guión de película. Que yo me había revelado, que mis tíos me habían lavado el cerebro, que ella solo quería unir a su familia. Dijo que tenía ansiedad severa por culpa de mi padre, que había criado a sus hijas sola, y que si alguna vez me golpeó, fue por mi bien. Yo me quedé en silencio. Hasta que el juez me pidió hablar. No lloré. No grité. Solo conté lo que viví.
Hablé de los gritos, de los golpes, de la indiferencia. Les dije que mi hermana no tenía voz todavía, pero que yo hablaría por las dos. Porque lo que más miedo me daba era que nadie supiera lo que pasaba ahí adentro. O peor aún, que nadie quisiera escucharlo. El juez no dictó sentencia ese día. Dijo que debían visitar la casa, hacer estudios psicológicos, investigar a los tutores. Y yo lo entendí. Pero dolió. Porque una parte de mí quería llevármela esa misma tarde. Sacarla de ahí como yo salí. Pero esta vez no podía hacerlo huyendo. Tenía que hacerlo con la ley en la mano. Aunque la ley nunca haya estado de mi lado. Pasaron semanas. En cada visita, mi mamá fingía ser la madre del año. Compró juguetes nuevos, cocinaba, decoró la casa. Pero lo que no podía disfrazar era su mirada. Fría. Dura. Esa que solo quienes hemos sido sus hijas podemos reconocer. Y por suerte, los peritos lo notaron. Poco a poco, sus mentiras se iban desmoronando. Como cuando intentó decir que yo tenía trastornos mentales heredados de mi padre, y que eso me hacía peligrosa. Pero se olvidó que los únicos informes psicológicos que existían eran los suyos. Un día, llegó una trabajadora social al departamento de mis tíos. Observó todo. Habló con nosotros. Vio mis muñecas tejidas, mis cuadernos llenos de dibujos, mi cama improvisada. Y también vio mi esperanza. Porque no tenía nada, pero por primera vez tenía paz. Al final de la visita, me tomó de la mano y me dijo, sé que estás haciendo todo lo posible, y eso se nota. El informe fue favorable. Por primera vez, el sistema empezó a darnos la razón. Pero la batalla aún no terminaba. Porque mi madre no se rendía. Un día, cuando salía de la escuela, la encontré esperándome en la entrada. No me gritó. No me golpeó. Solo me miró con una tristeza que dolía. Te estás llevando a tu hermana, y no sabes el daño que estás haciendo, me dijo. Me quedé en silencio. No porque creyera sus palabras, sino porque por un instante, volvió a doler. Como si esa niña que vivía en mí aún esperara que mamá algún día cambiara. Esa noche lloré. Lloré con rabia. Porque aunque todo iba avanzando, una parte de mí seguía rota. Seguía preguntándose si estaba traicionando a la persona que me dio la vida. Pero también entendí que dar la vida no te convierte en madre. Lo que te convierte en madre, es cómo eliges cuidar, proteger, amar. La última audiencia llegó. Yo temblaba. Mi hermana estaba ahí, jugando en el suelo, sin saber que en esa sala se decidiría su futuro. Cuando el juez habló, sentí que el mundo se detenía. Dijo que la tutela provisional pasaría a manos de mis tíos. Que mi hermana viviría con nosotros mientras se hacía una evaluación más larga. No era una victoria total. Pero era el inicio. Mi madre se descompuso. Gritó. Lloró. Dijo que nos estábamos robando a su hija. Pero ya nadie la escuchaba como antes. Esta vez, los que tenían el poder, me creyeron a mí. Hoy mi hermana duerme en la misma habitación que yo. A veces se despierta llorando, buscando a mamá. Pero yo la abrazo. Le doy un peluche que tejí para ella. Le digo que todo va a estar bien, aunque aún no lo esté. Porque ahora, tenemos una oportunidad. Yo sigo estudiando. Sigo vendiendo muñecos. Sigo aprendiendo lo que es vivir sin miedo. Mi hermana empieza a hablar más. A veces me dice gracias. Y yo siento que todo este dolor, todo este proceso, ha valido la pena. Y aunque el camino es largo, lo estoy caminando con la frente en alto. Porque no solo me salvé a mí. Estoy salvando también a la niña que fui. Y a la que ahora tengo al lado. Hoy, mientras miro a mi hermana dormir con su peluche entre los brazos, entiendo que todo el dolor, todas las lágrimas, cada noche en vela y cada palabra que alguna vez me rompió, tenían un propósito: romper el ciclo, sanar lo que parecía imposible, y demostrar que incluso las niñas heridas pueden convertirse en mujeres fuertes, capaces de proteger, de amar y de construir un hogar donde antes solo hubo ruinas. No sé qué vendrá mañana,
Pero sé que ya no tengo miedo, porque ahora, por fin, somos libres.